Si no me equivoco, creo que en una ocasión anterior les comenté a ustedes cómo es que aproximadamente a mis 15 años, hablando con mi novia en ese entonces, que posteriormente llegó a ser mi esposa, le decía: acuérdate, desde ahora amo a mis hijos con pasión desenfrenada. No habían nacido, no tenía necesidad de esperar a verlos para poder saber que lucharía, trabajaría, me esforzaría por sacarlos adelante e incluso, si fuese necesario, a dar la vida por ellos. Probablemente también esa sea tu experiencia al recordar los inicios de tu vida adulta. La semana pasada, en ese amor desenfrenado con que el Señor nos consideró a nosotros, hizo todo un movimiento extraordinario para poder venirnos a rescatar. Y ahora, en la segunda parte, una misión, la misión de Dios en favor nuestro, el Señor presenta cómo es que a través de cada uno de nosotros, Él todavía continúa con esa misión de rescate hasta que pronto, muy pronto, vuelva. Así que vamos a estudiar. Y me encuentro buscando en el libro de Mateo, en el capítulo 28 y el verso 19. Mateo, capítulo 28, verso 19. Y la palabra de Dios dice, Mateo 28, 19. La palabra de Dios dice: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Toma nota, entre otras cosas, este verso habla acerca de tres personajes que forman a uno solo que nosotros le llamamos Dios. Es cierto, el vocablo Trinidad no existe en la palabra de Dios, no se encuentra. Sin embargo, etimológicamente configura o enfoca exactamente lo que queremos entender. Tres personas en uno solo, en una sola figura. Y saben ustedes que para dar inicio a esto podríamos ir directamente a Génesis, en el primer libro de la Biblia y en el capítulo 1. Génesis capítulo 1 y el verso 26. Y la palabra de Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Se usa el plural que compone, estos tres componen a Dios, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este trabajo de tres amándonos a nosotros de una manera extraordinaria, en donde, como lo hemos comentado también, no se inventó una manera de ser, sino que nos dio su manera de ser. Así inició. Pero una vez nosotros decidimos separarnos de Él, a lo que se le llamó pecado, ese amor no nos abandonó, no nos dejó tirados. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera nos amó, una forma que no logramos comprender. Y entonces el Padre envía a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, pues no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero creer en este aspecto implica no simplemente saber que Él existe, sino que desempeña en nuestra vida un papel preponderante respecto a este conocimiento. Es el ya no vivir nosotros, sino que dejar que Él viva dentro de nuestro lugar, y eso nos convertirá otra vez en lo que siempre debemos de ser: criaturas eternas, a imagen y semejanza de nuestro Creador. Se realizó este trabajo, y una vez entonces cumplida la primera parte de esta misión en favor tuyo y en favor mío, la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 20. Así que si me acompaña, estoy otra vez en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, y buscando el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 20. Y la palabra de Dios dice: ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Está hablando, si ustedes ven el verso 19, hablando acerca de la intercesión de Cristo del sacrificio sustituto en la figura de un cordero, y posteriormente aquel que representaba a Cristo, al que habría de venir para morir en tu lugar y en el mío.
Pero esto no es que en sí, yo no mucho estoy de acuerdo con esto que fue algo planificado. Ya venía dentro de la manera de ser del Creador, el estar dispuesto a hacer cualquier cosa para rescatarnos a nosotros. Bendito y alabado sea su nombre. Ese amor que el tuyo y el mío, o el de una madre, palidece en comparación del amor inescrutable, el amor incomprensible, el amor infinito de Dios hacia nosotros. Ese amor estaba dispuesto desde ya saber, desde antes de crearte a ti y a mí, que estaría listo para incluso llegar y reducirse y hacerse un nada como nosotros, en el afán de volvernos a rescatar y que fuésemos de nuevo reconocidos como hijos de Dios, una vez más. Pero cuán grande es Él, que otro Dios como Él. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14 y el verso 26. Aquí entra una tercera figura de parte de lo que es de Dios. Juan capítulo 14, verso 26. Acompáñenme por favor, seguimos en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, verso 26. Estoy llegando. Y dice la palabra de Dios, Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. La consecuencia entonces, en todas sus etapas, Dios Creador, Dios Redentor, y ahora un Dios Salvador que está presente en cada uno de nosotros a través de enviar su Espíritu Santo. La pregunta es ¿por qué? Sí, es cierto, ya hemos hablado que porque nos ama de tal manera que no lo logramos comprender, pero vayamos un poquito más al fondo. Allá en el Getsemaní, allá cuando el Señor estaba debatiéndose porque hay un acusador nuestro que está diciendo realmente quiénes somos tú y yo sin Jesús. Un trapo de inmundicia, estiércol sobre la faz de la tierra, dice la palabra de Dios. Y habla de ti, y habla de mí, y seguramente todo lo que está diciendo es verdad. Y entonces, ¿cómo Jesús vas a morir por Carlos? ¿Cómo vas a morir por Pedrito o por Marta? Si son así. Y al final, quizás la expresión de Jesús, tomando también la figura del Padre y del Espíritu Santo, tuvo que haber exclamado con gotas como de sangre, en ese sufrimiento, en esa angustia tan terrible, en una noche tan oscura, tan tenebrosa: es mi hijo, son mis hijos. ¿Verdad que más de alguna vez quizás la expresión tuya ha sido también algo así? Oye, ¿cómo lo vas a perdonar? Es que es mi hijo. Oye, ¿cómo es que lo vas a recibir en casa de nuevo? Es que es mi hijo. Pero lo va a hacer otra vez. ¿Cómo es que vuelves a creer en él? Es que es mi hijo. Somos sus hijos. Y esa es la razón por la cual, desde antes de crearnos, Él ya estaba dispuesto. Él estaba dispuesto a hacer de todo por rescatarnos, porque estuviésemos siempre a su lado. Y ahí sí, literalmente el vocablo, siempre a su lado. Esta es una tarea de rescate en conjunto. La pregunta es, ¿para qué el Espíritu Santo? Bueno, si bien es cierto, es una consecuencia natural e inevitable de que cuando ya no vivo yo, vive Jesús en mí, su Espíritu sea el que se apodere totalmente de mi ser, de tal manera que mis pensamientos pues ya no son los míos, sino que son los de Él. Sin embargo, llevan un objetivo, una razón de ser, y la pregunta es, ¿cuál? Hechos capítulo 1, verso 8. La palabra de Dios constantemente está diciendo: tú necesitas tener poder, autoridad, valor, el poder saber que es necesario, que es urgente, que sigamos rescatando a otros. Y te utiliza a ti, me utiliza a mí, un trabajo que quisieran hacer los ángeles. La única razón de ser, de recibir el poder del Espíritu Santo, es para anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Eso es lo que dice 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Así que ha sido una extraordinaria tarea de rescate en la cual en determinado momento, una vez somos rescatados, pasamos a ser parte de ese equipo de rescate.
fuimos rescatados gratuitamente por gracia, por misericordia y por amor. ¿No harías exactamente lo mismo? Unirte al grupo de rescate para ir y salvar a otros que están perdidos, porque no conocen que existe un sustituto, un salvador. Así que la misión se circunscribe, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en ir y predicar el evangelio. La pregunta es, casi como que si fuese masticado, se nos está diciendo partecita por partecita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar, sí, anunciar. ¿Pero anunciar qué? La palabra de Dios dice en Hechos, en el capítulo 2 y el verso 11, las maravillas de Jehová. Vaya que sí tendríamos bastante que hablar, tanto tú como yo. Cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros, en las que tenemos memoria, las que aún logramos recordar, y cuántas se nos han escapado ya de la mente. Cada maravilla, cada día es un extraordinario milagro de las cosas extraordinarias también que hace el Señor por nosotros. Pero ¿sabes tú? Pablo se consternaba un poco con este punto porque pareciera de que se había desviado la atención del real objetivo. Y lo dice, él lo deja escrito en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y el verso 17. Así que acompáñame a Primera de Corintios y estoy en el capítulo 1 y el verso 17. La expresión de Pablo es la siguiente. Por favor, entiendan. En otras palabras, a mí Cristo no me ha enviado a forzar a alguien a que lo acepte a él, a bautizarlo. Me ha enviado a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabra, o sea, no con mis propias palabras, porque eso no tiene sentido, sino que lleno del poder de su Espíritu. El evangelio es un mensaje, pero este evangelio es conocido también como el evangelio que es eterno. Y claro, es eterno porque habla exclusivamente acerca de Jesús, que también es eterno, del Hijo de Dios, de nuestro Salvador. Es que todo lo que proviene de Él es eterno, su mensaje es eterno. Él tiene, y el mensaje que proviene del Señor es una noticia de salvación, de restauración, de rescate hacia ti y hacia mí, de rescate hacia aquel que todavía no le conoce, para que vuelva a ser llamado hijo de Él. ¿No es acaso esto exactamente la experiencia de Felipe con el etíope? Tú lo puedes encontrar en Hechos, en el capítulo 8 y el verso 15. El etíope tenía un enorme vacío, lo hemos conversado varias veces. Y cuando le pregunta a Felipe el misionero, ese Felipe que puede llevar tu nombre y que puede llevar el mío también, una vez hemos conocido al Señor, Felipe no le habló acerca de un estilo de vida distinto, no le habló acerca de hacer esto o hacer aquello, no le habló acerca de un dogma, no le habló acerca de... No, le habló únicamente acerca de Jesús, lo que las Escrituras anunciaban acerca de Cristo. Sí, una vez más, es necesario que entendamos que no es haciendo cosas que llegamos al Señor, porque llegamos al Señor es que entonces Él, transformando nuestra vida, hará de nosotros las personas que debemos de ser para honra y gloria de su nombre. Tú dirás quizás, bueno, esa misión no es para mí. Equivocadamente siempre hemos dicho, se ha creído de que cada quien tiene una misión distinta, y eso no es verdad. En su esencia, en el extracto, en la raíz más pura y más profunda, la misión para todos es la misma. ¿Supiste del Señor? Compártelo ahora. ¿Te está transformando tu vida? Vamos, díselo a otros para que transforme también la vida de los demás. ¿Por qué tú y por qué yo? Probablemente si analizamos nuestra vida, nos vemos hacia adentro, nos daremos cuenta pues que no somos dignos, que no merecemos tal privilegio, que seguramente quizás estamos tan sucios que, como el trapo de inmundicia que somos, no podemos ya servir para absolutamente nada. Pero la palabra de Dios dice también
que Pablo, al sentirse de esa manera, escribe en 1 Corintios, en el capítulo 1 y el verso 27. A ver si te identificas con esto. A lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo vil del mundo y a lo menospreciado. A eso escogió Dios. Vaya, parece que, como siempre hemos dicho, parece que me han descrito a mí. Te han descrito a ti, ¿verdad? Encajamos perfectamente en la figura de todo lo que Pablo está escribiendo aquí. Sí, somos nosotros. Pues bien, a ti y a mí nos vino a escoger el Señor. Y esto para que el que se gloríe únicamente en el Señor. Así que sí, escogió lo peor del mundo. Te escogió a ti, me escogió a mí. Y nos escogió a nosotros, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, llamándonos a ser nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido. Y con un único propósito, anunciar a aquel que te sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Quizás no eres de los que domine la interpretación de la profecía. Quizás no eres de los que domine el área de la salud. Pero sin duda alguna, eres de los que puede dominar el contar tu experiencia personal después de haber conocido a Jesús. Y al igual que Pedro, al igual que los neófitos apóstoles, anunciar simplemente lo que tus ojos han visto, lo que nuestros oídos están escuchando, lo que nuestras manos están tocando respecto a aquel que es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Así que, si te has encontrado con Jesús, si tu vida ya no es la de antes, si ha ido sufriendo positivamente una transformación para la honra y gloria de Él, déjame decirte entonces que no te puedes escapar, que no puedes huir de algo que dentro de ti, al igual que Pablo, surge como una desbordante necesidad. Fui salvo, que otros lo sean también. Fui rescatado, vayamos a rescatar a otros también. Fui misericordiosamente observado y buscado. Vayamos en el nombre de Dios a buscar al que hoy ya no vemos y a rescatarlo. No te lo tienes que proponer. Una vez te conoces a Jesús, nacerá dentro de ti y fluirá como ríos de agua viva. Que si hay campo para hacer esto, hay un mundo entero que nos está esperando, a toda nación, tribu y lengua. Y será entonces extraordinario también, algo que yo no puedo describir con palabras, que necesito experimentarlo, pero créeme, quiero estar ahí con todo mi corazón. Saber que cuando estemos de vuelta en casa, nos encontraremos con muchos que quizás alcanzaron a saber del Señor porque nos dejamos usar por el poder de su Espíritu. Qué glorioso encuentro será aquel, qué bendito abrazo nos daremos con muchos, qué maravilloso será volvernos a ver con los que amamos y ya no están. No podemos perdernos ese día, un día que muy pronto vendrá.